Muy buenos días a todos y todas. Vamos a continuar con nuestra clase que habíamos dejado pendiente el día lunes. Que por favor incorporémonos. Resulta que esta es la última clase que tenemos y lo del parcial final va a llegar hasta esta clase. Así que por favor tomémoslo muy en cuenta. Esta clase es la última y esta es la hasta donde lleguemos. Vamos a abarcar con el tercer parcial. Sí, Camila Palacio. Entonces solo saldría lo que hemos visto este registro, ¿verdad? Hasta donde lleguemos ahora. O sea que va a salir en el examen parcial las clases inmediatamente después del segundo registro. O sea, usted verifica en su aula la clase que se empezó a desarrollar inmediatamente después del segundo registro. O sea que la primera semana de octubre tuvimos el primer parcial, ¿recuerda? Entonces ya después hubo como un receso, me parece, que no tuvimos clases y por la lluvia. Pero inmediatamente después de que se pudo, se reiniciaron las clases. Entonces, ya a partir de esa clase hasta donde lleguemos ahora, tómenlo muy en cuenta. Bien, recuerden que mañana es la entrega del dossier, aunque ya lo pueden entregar, ¿no? Yo habilité las entregas desde el 31 de octubre, desde las 0 horas del 31 de octubre hasta el día de mañana a las 12 de la medianoche. También tómenlo muy en cuenta. Así que así las cosas. En la tarde voy a estar en el campus, por si quieren ustedes tratar algo personalmente. Usted me aborda ahí en el campus. Así que esto quizás es otro dato que les quería compartir. Bueno, miren, entonces estamos pues con este tema muy importante también porque habla pues de los factores socioculturales y sus implicaciones en la alimentación. Y vemos que son tan importantes estos factores que explican cómo es la alimentación, el régimen alimenticio de las sociedades. Increíble, pero la cultura es tal pues que también marcan los regímenes alimenticios en una sociedad. Entonces vamos a ver pues que vamos a toparnos con determinantes socioculturales y en los que podemos destacar pues a los sociales. Camila, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Sí, licenciado. El factor social influye en la alimentación principalmente en la forma en la que las personas interactúan con otras. Los sociales, como la clase social a la que pertenecen, los estilos de vida de la sociedad provenientes de unos determinados valores, que a su vez se plasman en normas y conductas. Los ambientales, como en el cuidado y respeto o no de la naturaleza, del medio ambiente, tanto próximo como lejano, referente a la limpieza, polución, contaminación, los incendios, la tala de los bosques.
los alimenticios, manifestando en las costumbres y los hábitos de la alimentación, tanto personal, familiar como social. La cultura gastronómica, la moda de adelgazamiento, la anorexia, el hambre, la pobreza, los medios de comunicación social y la publicidad. Muchas gracias. Como ustedes verán, los determinantes sociales son diversos. Unos con características que hablan pues, de cómo uno tiene acceso a la alimentación a partir de estos condicionantes sociales. Hay aspectos que manifiestan costumbres, hábitos alimenticios, personales, familiares y como social también. La cultura gastronómica, que tiene mucho que ver también. Esto de la moda del adelgazamiento, hasta la anorexia, que viene a ser hasta como una enfermedad, el hambre, ¿sí? El problema de la pobreza, los medios de comunicación también. Entonces hay toda una cadena de determinantes, unos más que otros en un sentido negativo y positivo, increíble. Hay que tomarlo muy en cuenta todos estos aspectos. Y entonces ustedes como nutricionistas, considero pues desde la sociología que tienen mucho que ustedes clasificar mucho. Si algo yo considero que ustedes deben de hacer es una clasificación muy rigurosa de todos estos determinantes sociales, porque no todos determinan de la misma manera, del mismo modo a las personas, a la gente. Ocurre que, por ejemplo, en los sistemas nacionales de salud llega de todo, llega de todo. Personas que no tienen problemas con la alimentación. ¿Por qué? Porque tienen acceso a una alimentación, al menos regular. Que sea saludable o no, pues ya es otro punto, pero personas que no tienen ningún problema para alimentarse, pero ocurre que también pueden haber usuarios, más que todo en los sistemas nacionales, pues, que pueden tener problemas con la alimentación, tal vez no tienen acceso. Y nosotros ya hemos dicho por qué va. No es porque no hayan alimentos en los supers, en los mercados, sino que porque no tienen capacidad económica. Me llama mucho la atención, por ejemplo, esto de la moda del adelgazamiento también. Si hoy la gente, hay preocupación, muchas veces no tiene una administración o procesos de adelgazamiento y la gente adelgaza. Y ocurre pues que hasta donde yo sé, pues ustedes son los encargados de administrar pues los procesos en los que una persona entra a un proceso en el cual tiene que controlar su peso. Ustedes tienen mucho que ver en eso. Pero también hay gente que desde una posición individual, antojadiza incluso, se someten a esos procesos. Hay también determinantes culturales, ¿sí? Que también junto con los sociales tienen una influencia muy grande sobre lo que come la gente. Ocurre que cómo se preparan los alimentos tiene mucho que ver. Por eso que yo les hablaba con esto de la cultura, hay que tener también, hay que tamizar necesariamente en el cómo, no solo en el qué se come, sino que en el cómo se come. ¿Sí? Y esas prácticas alimentarias también están bien marcadas por la cultura. ¿Sí? Por la cultura.
La preferencia de determinados alimentos también está muy determinada, está bien marcado por la cultura también. Hay también determinantes políticos, increíble, pero aquí también está la política. Hay que tener muy en cuenta estos también, porque la alimentación es un problema político también. Mire, desde el momento en que hay que sectores sociales mayoritarios en una sociedad tienen problemas para alimentarse, como ocurre en El Salvador, la alimentación es un problema político. ¿Por qué? Porque conlleva, afecta a grandes conglomerados de personas, afecta a la polis, afecta a sectores mayoritarios, sectores humanos mayoritarios. Entonces, desde ahí ya está el insumo o el carácter político del problema. Yo, si algo quiero que quede claro, y como un aporte de la sociología, quizás al panorama que ustedes tengan sobre la sociedad a la que ustedes le van a servir a través de su profesión, es que también la alimentación también tiene una connotación política. ¿Por qué? Porque se refiere a sectores sociales mayoritarios que muchas veces son los que en verdad determinan cómo es un régimen alimenticio o alimentario de una sociedad. Entonces, ustedes no pueden también negar que lo político no tenga que ver. Claro que sí. Tarik Crespín, ¿estás con nosotros? Dígame, Lick. Por favor, ¿me podrías leer esta diapositiva? Ok. Políticos. La política se refiere a los procesos sociales que determinan la asignación de beneficios y cargas a través de grupos e intereses sociales. Las razones políticas efectivas son creadas analizando cómo las diferentes políticas pueden destruir o ser percibidas como que distribuyen apreciados beneficios y cargas entre grupos e intereses influyentes. Estos grupos e intereses pueden existir en el ámbito nacional e internacional, dentro de organizaciones y dentro de comunidades. Las estrategias políticas efectivas se crean analizando los procesos y contextos sociales actuales que moldean la formación, la implementación y evaluación de políticas específicas. Muchas gracias. Entonces, Tarik aquí nos acaba también de aclarar algo, y que la alimentación puede dar lugar a la formulación de políticas distributivas, políticas que vienen desde el gobierno de turno. Por eso es que nos explicamos la distribución, por ejemplo, de alimentos durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia por parte del gobierno, porque en realidad la alimentación tiene una connotación política muy fuerte, muy fuerte. Y por eso es que desde el gobierno, y era lo que menos se podía esperar, desde el gobierno se distribuyeran a partir de una política distributiva de los alimentos. Entonces, vean pues que hubo un hecho político durante la pandemia, en el sentido de que se distribuyeron pues, paquetes alimenticios. Entonces, ahí está como también explicado el aditivo o el insumo político que adquiere el problema. Aquí hay un eslogan. Hay un eslogan que también se refiere a una determinación, solo que este es más que todo referido a los medios de comunicación y a la publicidad. Dice, mejor importar que preparar la comida. Factor que influye mediante la distribución de recursos en las regiones del mundo. ¿Sí? También pues ocurre que pueden haber, digamos, lineamientos procedentes de una línea publicista interesada
interesada para que se consuman los alimentos que hacen. Y aquí está, pues, está una marca muy famosa que también le preocupa la alimentación, ¿verdad? Ahora, que sea saludable o no sea saludable es otro punto. Están los determinantes económicos. Este es un factor principal que influye en la alimentación de una persona. Sin dinero el mundo no se mueve. Y con dinero baila el chango. Este es como una dinámica que la determinan los factores económicos de cualquier proceso, no solo de la alimentación, sino que del consumo, no solo de alimentos, sino que de otros productos, ropa, artículos, enseres eléctricos, bienes y servicios. Y lo marca el factor económico, ¿verdad? Esto que sin dinero el mundo no se mueve y con dinero baila el chango. Los económicos reflejados en la capacidad adquisitiva de bienes materiales e inmuebles que satisfagan las necesidades tanto primarias de la persona, alimentación, vestido, vivienda, educación, como secundarias. Pero como ustedes verán, la alimentación está dentro de la nómina de las necesidades primarias. Entonces, ocurre que los factores económicos también deben de tomarlos muy en cuenta. Los medios de comunicación, bueno, esto como que también hoy en día, con esto de las TIC o las técnicas de la información y la comunicación, los medios de comunicación están omnipresentes en la comida, en la alimentación. Factor que influye en la alimentación por medio de la promoción de productos para su venta. En esto intervienen la televisión, el internet, las redes sociales, para publicar, ¿verdad? Para hacer público todo lo que se ofrece, ese menú de productos. Y aquí pues vemos como hay imágenes publicitarias y hasta también el criterio que puede servir de ejemplo para ver cómo la gente a partir de la publicidad puede estar determinada a comer determinados, también valga la redundancia, está determinada a consumir alimentos bien específicos. Es el caso de estos dos niños con evidente sobrepeso u obesidad. Y veamos pues qué es lo que piensan. ¿Qué es lo que piensa? Vemos que hay un estrecho vínculo con un medio de comunicación de comida rápida y también una marca de comida rápida. También están los tecnológicos. Ocurre que ahora también hay una tecnología en alimentos, ¿se han fijado? Ustedes ya tenían conocimiento de eso. Yo creo que ustedes en una forma científica están como vinculados con la tecnología en alimentos. Hay una ingeniería en alimentos también, en donde a través de la tecnología y la ciencia, hoy hay tratamiento de alimentos también. De hecho, pues hoy en el súper, usted va a encontrar pues toda una gama de productos alimenticios bajos en sal, bajos en azúcar, bajos en grasa. Más que todo, por ejemplo, es el caso de los productos lácteos. Vamos a encontrar leche cero grasa, ¿sí? Descremada, etcétera, semidescremada. Y la entera, que es la leche clásica. Productos pan, por ejemplo, pan cero grasa, también, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque hay una preocupación y una ocupación por los problemas de obesidad y de sobrepeso en las distintas sociedades de hoy en día.
Entonces la tecnología también hace su rol, configura su rol. Desde hace tiempo resultaba evidente que había que encontrar una alternativa. Menús que fueran fáciles y rápidos de preparar, pero con menos grasa, sodio y aditivos. ¿Recuerdan cuando veíamos el enfoque tecnológico de la sociología? Y hablábamos del criterio de que en un primer momento la tecnología surge para resolver problemas. Entonces aquí como que el rol de resolver el problema pues ha sido muy eficaz y muy oportuno. ¿Sí? Muy oportuno porque la tecnología en alimentos o está contribuyendo a que se configuren o se construyan menús rápidos de preparar y fáciles con menos grasa, sodio y aditivos. No sé ustedes como nutricionistas cuál es la lectura, cuál es la acepción que ustedes tienen desde ya sobre la tecnología en alimentos. Me imagino que la tienen o se la van a ir ya, como dicen, formando. Ahora los biotecnólogos argentinos, ponen el ejemplo de los biotecnólogos argentinos, afirman que lo lograron. Desarrollaron un método para liofilizar alimentos, o sea, quitarles el agua, que permite prepararlos en un abrir y cerrar de ojos. No necesita cocción y conserva todos sus nutrientes. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? A los productos en polvo como las sopas, los consomés. Ocurre que hoy hay sopas que no necesitan cocción, sino que solo agua caliente y diluir el contenido ahí y ya tiene una sopa nutritiva según la publicidad que se les hace. Lo que sí, por ejemplo, sí es evidente que hay sopas que están en esta versión sin agua, o sea, deshidratadas, pero con un alto contenido de sodio. Es el caso de las famosas sopas Maruchan. Según diversas estimaciones, en América Latina se vende comida al paso. Es otro término que le dan a la comida rápida o chatarra. Se vende comida al paso por 120 mil millones de dólares anuales. Increíble. Chorizos a la parrilla, tortas o comidas regionales, hamburguesas, etc. Son como los ejemplos de comida rápida. Aquí hay un planteamiento que a nuestro modo de ver debemos de razonarlo, porque puede ser como algo que a algunos les parece más conveniente o más pertinente. El uno, un proceso más pertinente que el otro. Por ejemplo, aquí, bueno, es necesario combatir el hambre antes de lograr una alimentación saludable, o son aspectos fundamentales e importantes de un mismo proceso, el reto actual. Yo no sé ustedes cómo perciben este dilema. Si creen ustedes que es necesario combatir primero el hambre antes de lograr una alimentación saludable, o son aspectos fundamentales e importantes de un mismo proceso, y que puede ser el reto actual de la nutrición y de la dietética. No sé qué ustedes podrían comentar al respecto. ¿Qué piensas tú, Raquel Melara o Rachel Melara? ¿Qué piensas tú? ¿Es necesario mejor combatir antes el hambre que fomentar una alimentación saludable, o crees tú que son aspectos fundamentales que se pueden como desarrollar en un mismo proceso? O lo que decimos coloquialmente, podrían ser las dos caras de una misma moneda. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes?
Fátima Peñate, ¿qué piensas tú? Gabriela Núñez, no sé. ¿Creen ustedes que tiene razón esto? ¿O a medias o qué? ¿Qué piensan ustedes? Marcela Magaña, ¿qué piensas tú? Darí. No, quiero ver. Yo creo que sí es necesario. ¿Qué es necesario? Primero combatir el hambre y después los problemas de la alimentación, como lograr una alimentación saludable, o son dos aspectos que se pueden llevar a cabo en un mismo proceso. ¿Qué piensas tú como nutricionista que se está, que se está perfilando? Se está Lo que perfilando. pasa es que es un tema complejo el combatir el hambre porque contiene muchas cosas, sobre todo si una persona está en un estado de desnutrición Correcto. muy excesiva. Si es en ese caso una alimentación saludable, sí lo puede ayudar, pero o sea, necesita ciertos carbohidratos de la mala alimentación para Correcto. que logre salir por lo menos de ese estado. Una vez salga, sí ya se tiene que comenzar con la buena alimentación. O sea que son aspectos, son dos procesos que se pueden llevar a cabo en un mismo Sí, proceso. Son dos aspectos importantes que se pueden desarrollar en un mismo proceso. O sea que no hay que combatir primero el hambre para fomentar una alimentación saludable, porque a mi modo de ver, tú me acabas de explicar algo que puede ser procesual, algo procesual, o sea, algo que se pueden lograr los dos a la misma vez o en un mismo proceso, en un mismo proceso. Y no primero lo uno y después lo otro. Pienso, eso creo que es lo que ustedes me están proponiendo aquí. A ver, no sé, otra opinión, Tarik, ¿qué piensas tú? ¿Alguien más? O sea, sí podría ser que sea necesario combatir primero el hambre antes de tener una alimentación saludable, pero si es renuente el combatir el hambre, por ende no se podría lograr una alimentación saludable. Es que es bien complejo en sí, siento yo. Sí, porque ocurre que puedes resolver el hambre y ocurre que puedes tener toda una población, ¿qué? Obesa, Exacto. al combatir el hambre. Al combatir el hambre, puedes tener una configuración de un pueblo obeso, ¿sí? Y después emprender ya la tarea de que esta gente se le controle el peso. Sería un verdadero despropósito. Miren, ustedes están en esto. Todos ustedes se han metido en esto. Están bien comprometidos, ¿verdad? Sí, yo digo que ustedes, como que aquí ustedes, como los intelectuales de la nutrición, porque yo así los veo, los intelectuales de la nutrición y la dietética desde una postura creativa e imaginativa, tienen que proponer, a mi modo de ver, Tari, Marcela, compañeras y compañeros. Ahora bien, ¿verdad? Miren, este sería un buen tema de tesis de grado. Un buen tema de tesis de grado que ustedes lo podrían llevar a cabo. Pues. O sea que hay que combatir primero el hambre y después preocuparnos por una alimentación saludable. Y como ustedes tienen razón cuando dicen, miren, es bien complejo esto. No es lo complejo, es complicado.
y complicado. El hambre es un problema de larga data en la humanidad. Ya lo hemos manifestado que aún hoy en día, cuando se dice que hay alimentos como nunca en existencia, hay aproximadamente 1.000 millones de seres humanos padeciendo hambre. Entonces, ustedes tienen razón cuando dicen que es bien complejo, complicado, pero así es la ciencia. La ciencia y la tecnología, para eso están, para proponer desde una postura creativa e imaginativa qué es lo que conviene. Aquí hay unos datos sorprendentes sobre el hambre en el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el hambre en el mundo está aumentando. En el 2018, unos 820 millones de personas no tenían alimentos suficientes para comer, frente a los 811 millones del 2017. Si nosotros comparamos, ¿sí?, habían menos millones de hambrientos en el 2017 con respecto al 2018. La situación más alarmante se produce en África, donde también aumenta el hambre. En la zona oriental de África, más del 30% de la población está subalimentada. El aumento se debe a los conflictos, a los desastres naturales ocasionados por el clima y a las crisis económicas. Sin embargo, el mayor número de personas que padecen hambre en el mundo viven en Asia, donde hay más de 500 millones de personas subalimentadas. En América Latina también hay bastante, y es una cantidad importante también de gente que padece hambre. Las consecuencias del hambre en los niños y niñas son devastadoras. Produce mortalidad, discapacidad, retraso en el crecimiento, disminución de la capacidad intelectual, problemas de aprendizaje, enfermedades crónicas, cardiovasculares o metabólicas. Es decir, el hambre puede producir secuelas para toda la vida. Los datos del Programa Mundial de Alimentos sobre la desnutrición infantil son muy ilustrativos de la dramática situación que viven muchos niños y niñas en el mundo. 66 millones de niños y niñas en edad escolar primaria asisten a clases con hambre en países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Llama la atención algo, que el hambre puede provocar consecuencias irreversibles en el desarrollo físico y mental de las personas. Entonces, con respecto a la dinámica que nosotros estábamos comentando anteriormente, tiene mucho que ver con eso. La nutrición insuficiente causa el 45% de las muertes de menores de 5 años. 1 de cada 6 niños y niñas en los países en desarrollo presenta peso inferior al normal. 1 de cada 4 niños y niñas padece retraso en el crecimiento. Yo me imagino que si ustedes se dedican o se van a dedicar a la nutrición infantil, ustedes tienen que ver todas estas variables, todos estos indicadores, deben de estar monitoreándolos meticulosamente. Sin embargo, actuar y revertir esta situación está en nuestras manos. Por ejemplo, colaborando para que niños y niñas que sufren de desnutrición severa tengan acceso a una alimentación gracias a nuestro kit de nutrición. 5 consejos para acabar con el hambre en el mundo. Hay que tomarlos muy en cuenta estos 5 consejos porque vienen desde la Organización Mundial de la Salud. Uno de los objetivos del desarrollo sostenible más importante es el número 2,
que se refiere al hambre cero. Al hambre cero. Aunque tal y como hemos visto, el trabajo que queda por hacer para alcanzar ese objetivo es enorme. Todos podemos ayudar, apoyar la ayuda alimentaria, aunque no solucione el problema en la base. Puede reducir sus consecuencias. Puede donar alimentos para causas benéficas impulsadas por las ONG para enviarlos donde más se necesiten. Ya lo dice el planteamiento. ¿Sí? Y de lo que se trata es de resolver el problema de raíz. O sea, desde la base. Y no estar atendiendo o reaccionando a consecuencias, como ocurre hoy en día y en el mejor de los casos. Otro consejo está relacionado a colaborar con la ciencia. Y aquí es donde ustedes también tienen que ver mucho. Y la técnica, obviamente. Colaborar con la ciencia. La ciencia camina de la mano para luchar contra la desnutrición y estudia tratamientos novedosos que pueden ayudar en casos críticos. Y lo que veíamos, ¿verdad? Pues, se puede llevar el combate del hambre, pero también el fomento de una alimentación saludable en un mismo proceso. Yo considero que sí, se puede. Solo que hay que proponer sistemas o modelos de alimentación desde una posición científica y técnica. Entonces, hay que colaborar con la ciencia, o sea, con ustedes, con los nutricionistas, impulsar la educación, no digamos. Si algo creo que desde la sociología podemos proponer es que la educación es como el seguro de vida para que la humanidad se salve en muchos aspectos. Y uno de ellos es este. Cuando se potencia el acceso a la educación de los niños y niñas, se da un paso más para alejarlos de la pobreza y por lo tanto del hambre. Colabora con la ONG para que todos los niños y niñas puedan ir a la escuela. Claro, hay ONGs hoy en día en todos los países. Vamos a encontrar ONGs que su propósito es la educación. Cuidar el medio ambiente es otro seguro de vida. Los efectos del cambio climático, como el aumento de la temperatura y los fenómenos climáticos extremos, dañan los cultivos y la ganadería, lo que produce hambre. Está en nuestras manos tomar medidas para cuidar nuestro entorno con cambios de hábitos sencillos, como utilizar medios de transporte ecológicos o reducir el consumo de energía. Ocurre pues que nosotros, si bien es cierto, satisfacemos nuestra alimentación, lo hacemos precisamente por medios extremadamente convencionales. ¿Qué quiere decir esto de extremadamente convencionales? Pues, por ejemplo, desde la facilidad que nos da, por ejemplo, la tecnología, también, ¿no? Usamos pues, bienes que también provocan contaminación en el medio ambiente. Por ejemplo, para cocinar, ¿no? Utilizamos pues, energía basada en la cuestión del petróleo, por ejemplo. La energía basada en petróleo. También el otro aspecto de que usamos energía en forma desmedida, no la medimos, etcétera, etcétera. Ayuda a concienciar el problema, también va a hacer conciencia en la sociedad. Otra forma de luchar contra el hambre en el mundo es ayudar a concienciar a otras personas sobre la importancia de tomar medidas inmediatas para evitar las consecuencias del hambre.
Participa en charlas, eventos, otras actividades que den visibilidad al problema. Porque ocurre que el problema todavía adolece de invisibilidad en algunos aspectos o en muchas sociedades también. Cifras del hambre en El Salvador. En el país, 700,000 personas están subnutridas. Es muy importante. La población rural invierte todos sus ingresos solo para abastecerse de algunos de los 24 alimentos de la canasta básica. Los salvadoreños de la zona rural invierten todo su salario para abastecerse de algunos de los 24 alimentos que conforman la canasta básica. Entre el 2011 y el 2017, el monto presupuestario asignado al Ministerio de Agricultura y Ganadería no superó los 100 millones de dólares, lo que impide la ejecución de acciones institucionales contra el hambre. Hay un mapa del hambre correspondiente al año 2011. Y es un mapa en el cual, pues, por zonas se le adjudica, pues, una categoría vinculada al hambre. El nivel, un nivel en porcentaje. Vemos, pues, que hay lugares donde el hambre es muy baja. Es muy baja. En otros lugares es baja. Luego vienen los sectores o los lugares donde es media y los sectores donde es muy alta. Yo les mencioné la vez pasada las zonas de Aguachapán. La zona de Aguachapán. Y ustedes pueden ver aquí que es cierto. Un 38% de la población, arriba del 38% de la población de Aguachapán sufre hambre muy alta. No es la mayoría, pero sí es muy importante el porcentaje. Propuesta. El desarrollo sostenible. Porque ocurre que también hay modelos de desarrollo que no contribuyen en nada a solucionar el problema de raíz. De raíz. Entonces, ocurre que nosotros, ustedes y nosotros, por ejemplo, desde las ciencias sociales y específicamente desde la sociología, debemos de proponer caminos al desarrollo que permitan, pues, ser inclusivos y no excluyentes, pero también que sean responsables con las futuras generaciones y no pensar en que nosotros somos la última generación y pensar solo en nosotros. Eso no es sostenible. Eso, ustedes van a encontrarse con un término bastante engañoso como es el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable en este caso resulta ser engañoso. Porque, ¿qué es la noción de sustentable? Que yo me puedo sustentar ahorita de lo que padezco. Puedo quedar sustento, lleno, si usted quiere. Pero el día de mañana, ¿qué va a ocurrir? Más con un problema que es un problema permanente, como es la alimentación. Como seres humanos, como seres vivos, no podemos prescindir de la alimentación. Como puede ocurrir con nuestros problemas o aspectos de la vida, por ejemplo, el empleo. El empleo. El que esté desempleado o empleado no quiere decir de que no vas a comer. O no vas a satisfacer la alimentación. Aunque ya hablamos que aquí hay gente que no puede satisfacer la alimentación porque, por ejemplo, no tiene empleo. Sin embargo, yo creo que con la audacia que tenemos los seres humanos, podemos, en un dado caso, pues, lograr alimentarnos. Pero aquí la propuesta es clara. El desarrollo sostenible
Y cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de algo que perdure en el tiempo y en el espacio. Y no solo que perdure en el tiempo y en el espacio, sino que también sea inclusivo, igualitario, equitativo y con responsabilidad en las futuras generaciones. Eso es lo que involucra el desarrollo sostenible. En vista de los efectos de la pandemia sobre el sector agroalimentario, se necesitan medidas urgentes para garantizar que las cadenas de suministro alimentario se mantengan en funcionamiento con el fin de mitigar el riesgo de grandes perturbaciones que puedan afectar de manera considerable a todo el mundo, en especial a las personas pobres y más vulnerables. Para abordar estos riesgos, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, insta a los países a que realicen lo siguiente: satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas de sus poblaciones vulnerables, estimar los programas de protección social, mantener el comercio mundial de alimentos, mantener en funcionamiento los engranajes de las cadenas de suministro nacionales, apoyar la capacidad de los pequeños productores para aumentar la producción de alimentos. El Plan Mundial de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas presenta los pasos que hay que tomar para luchar contra el virus en los países más pobres del mundo y para abordar las necesidades de las poblaciones más vulnerables, incluidas aquellas que se enfrentan a la inseguridad alimentaria. Bueno, aquí vienen como, o las estamos leyendo nosotros como verdaderos tips. Son verdaderos tips para el combate del problema del hambre. ¿Sí? Del hambre. De nuevo, aquí nos topamos con la seguridad alimentaria. El sector de la agricultura es el mayor empleador del mundo y proporciona medios de vida al 40% de la población mundial actual. Este dato es muy importante, porque no solo en nuestro país, sino que a nivel planetario, los agricultores dan la agricultura y sus productores son los que nos dan de comer en el mundo, ¿sí? En el mundo. Entonces veamos pues que es muy importante pues robustecer los sistemas agroalimentarios de los países como el nuestro, pero cuando decimos robustecer los sistemas agroalimentarios también significa desarrollar en sus condiciones de vida a la gente que produce la tierra para que esos sistemas agroalimentarios produzcan o den frutos. Entonces, además de que constituyen, es decir, la población rural y productores rurales constituyen el 40% de la población mundial actual. Por lo tanto, es la mayor fuente de ingresos y empleos para hogares rurales pobres. 500 millones de pequeñas granjas en todo el mundo, la mayoría aún con producción de secano, proporcionan hasta el 80% de los alimentos que se consumen en gran parte del mundo en desarrollo. Invertir en pequeños agricultores, hombres y mujeres, es una forma importante de aumentar la seguridad alimentaria y la nutrición para los más pobres, así como la producción de alimentos para los mercados locales y mundiales. Desde el inicio de los años 1900, alrededor del 75% de la diversidad de cultivos ha desaparecido de los campos de los agricultores. Un mejor uso de la biodiversidad agrícola puede contribuir
a dietas más nutritivas, mejorar las formas de vida en las comunidades agrícolas y ayudar a que los sistemas agrícolas sean más resistentes y sostenibles. Si las mujeres agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recursos que los hombres, la cantidad de personas que padecerían de hambre en el mundo se reduciría hasta en 150 millones. Aquí pues tiene mucho que ver el rol de las mujeres. El rol de las mujeres. Y vemos pues cómo sería el índice de hambre o del hambre en el mundo si las mujeres tuvieran un rol más protagónico y también le diéramos pues las riendas de la producción. Pero ocurre que siguen siendo los hombres los que tienen la rienda de la producción. 4.000 millones de personas no tienen acceso a la electricidad en todo el mundo, la mayoría de las cuales vive en áreas rurales de los países en desarrollo. La pobreza energética en muchas regiones es una barrera fundamental para reducir el hambre y asegurar que el mundo pueda producir suficiente alimento para satisfacer la demanda cultural. Bien, entonces vamos a ver pues que la seguridad alimentaria nuevamente se pone en tema de juicio, para ver que la seguridad alimentaria es muy importante para poder resolver los problemas de la alimentación en el mundo y también en una sociedad como la salvadoreña. Pero esto lo vimos con detenimiento anteriormente, en la clase anterior a esta. Y nosotros ya pudimos como tamizar o relativizar de que no solo es hablar de seguridad alimentaria en una forma de hecho, por ejemplo. No, si porque miren, si algo hay que tener claro en la sociedad, que en la sociedad salvadoreña hay un mal enfoque que prevalece y es dominante para solucionar el problema de la alimentación. Que basta con la seguridad alimentaria para que ya no haya hambre en el país. Y ocurre que no es cierto. Hay condiciones, hay variables que también hay que tomar muy en cuenta para que haya una verdadera seguridad alimentaria. Y yo les hablé la vez pasada de la soberanía alimentaria. Por cierto, el examen viene como bien documentado para poner en práctica el conocimiento que se adquirió en las clases en donde vimos este tema. Bien, este es el tema que nos faltaba desarrollar. Ya sería el último tema. Repito, esta clase entra en el parcial, en el último parcial que vamos a realizar el día lunes. Lo vamos a hacer siempre lo vamos a hacer de 9 a 11. De 9 a 11. El aula no la sé. Pero en tanto yo sepa ese dato, yo lo voy a subir en el aula virtual de esta semana y de la próxima. Sí lo tenemos el día lunes. El día lunes a la misma hora. El aula no tengo ese dato. Así que yo les agradezco mucho el haberme permitido trabajar con ustedes este ciclo. Créanme que es una experiencia valiosa trabajar con las carreras de la salud, porque son diversas las carreras de la salud. Y una de ellas es la nutrición y la dietética, con la que he trabajado también. Y créanme que yo siempre que trabajo con las diversas carreras
de la salud, pues termino enriquecido en mi modo de pensar, sentir y actuar, pues la sociología, porque de eso se trata, que la sociología no solo hable de las relaciones sociales en términos bien, digamos, genéricos, sino que también las relaciones sociales que se dan al interior de muchos aspectos de la realidad, como es la salud. Así como cuando se trabaja con la gente de las carreras de economía, por ejemplo, o las ingenierías, etcétera, etcétera. Así que por mi parte y por la asignatura, pues yo de nuevo les agradezco el espacio, la oportunidad. Créanme que ha sido un privilegio para mí haberlos conocido también y estamos a la orden. Miren, yo siempre dejo abierta la posibilidad de la asignatura para poderles apoyar a ustedes en lo que viene por delante de su formación científica y tecnológica y académica. Les deseamos la asignatura y yo pues lo mejor, porque ustedes van a necesitar pues cualificarse y ser lo mejor que puedan. Van a tener que hacer lo mejor que puedan ustedes en su carrera. Por favor, tengan en cuenta siempre a las mayorías humanas, porque son las que necesitan, en verdad, no solo alimentarse, sino que también educarse, y ustedes tienen mucho que ver en eso, en la educación, pero también pues en la alimentación, pero nosotros la sociología, este ciclo, eso quiso dar como su semilla de maíz, para que vean de que el problema de la alimentación es un problema sociológico y por lo tanto social en una sociedad como la nuestra. Así que vayan pues estas palabras muy sentidas por su servidor. De nuevo, yo nunca cierro las asignaturas, yo las dejo abiertas siempre. Siempre vamos a estar a la orden para cualquier aspecto que ustedes quieran que nosotros podemos abordar y que podemos ser útiles. Porque si algo de lo que se trata es ser útil en esta vida. Así que, de nuevo, pues gracias. Y nos vemos pues la otra semana ya en el examen parcial, ¿no? Licenciado, ¿Sí? tenía una duda. Bueno, le pregunté en la plataforma si en este registro no íbamos a tener los cuestionarios de debate y usted me dijo que no, que solamente el contenido. Pero bueno, al menos en el registro anterior, yo sí me di el tiempo de estudiar con los cuestionarios que usted nos dio y fueron bastante útiles para el parcial. Entonces, quería saber, pues eso, si en este registro íbamos a tener, porque estaba ya estudiando para su parcial y vi que no había cuestionarios. Y quería saber si, porque los temas son bastante extensos en teoría, o sea, la teoría es bastante extensa. Y en el registro anterior, sí leí todos los documentos, pero los cuestionarios eran bien puntuales. Entonces, quería saber si para este parcial nos puede dar algún temario o algún cuestionario, no sé, algo, porque sí son bastante extensos los temas. Sí, yo entiendo tu inquietud, Tamara. Sí, no he desarrollado ya para este parcial, sí, no tuve como tiempo para desarrollar esos cuestionarios a los que tú te refieres. Y créeme que en realidad no es que no haya podido, sino que no tuve tiempo. No tuve tiempo. Lo que sí yo les podría como darles puntuales los temas.
puntuales los temas que van a salir. O sea, digamos como los problemas que en el examen se les va a preguntar. Ok, muchas gracias. Lick nos lo subiría el O día de sea, ya se lo mañana. voy a decir. Ok. ¿Eso va a quedar grabado o no? No, esta clase queda grabada, Tamara. Está bien. Esta clase queda. Miren, uno de ellos es este tema, el problema de la alimentación. Este es de obligatorio tratamiento. Es este tema, porque son dos, Tamara. Son dos problemas de la alimentación que hemos visto, y son estos dos últimos. ¿Sí? Ojo con eso. Ojo con eso. Y el otro, porque este involucra dos temas. ¿Verdad, Tamara? Sí. ¿Verdad que sí? Va. Uno está vinculado con el derecho humano a la alimentación. Y el otro está vinculado con esto de los factores socioculturales que determinan también la alimentación. Son como dos temas, problemas. Y el otro, y por favor, tómenlo muy en cuenta también, ya que Tamara trajo a colación la inquietud y la problemática, es sobre el impacto del COVID en la cultura. En la cultura. Ahora bien, el COVID, el impacto del COVID en la cultura es multifacético, es multidiverso, es inmenso, es grande, es grande. Es grande. Y entonces, ese es el otro tema que viene procesado en el examen. Viene procesado. Esta palabrita, por favor, que se entienda en su verdadera dimensión. O sea, aquí, si yo les digo viene procesado, es que viene configurado en pregunta. A eso me refiero, Tamara, y demás compañeros y compañeras. Que viene con preguntas, ¿cómo dijo? Preguntas básicas. O sea, sí, viene, pues, o sea, que es otro tema, además de los dos que te acabo de decir, el derecho humano a la alimentación y los factores determinantes de la alimentación, viene el impacto del COVID en la cultura. En la cultura. Ahora bien, hubiese sido incorrecto no tomar en cuenta el fenómeno de la alienación. El fenómeno de la alienación que también en una forma bien, digamos, bien reflexionada, lo vimos, Tamara. Entonces, ese problema de la alienación, por favor, analícenlo, reflexionen, tomen en cuenta las clases subidas. Y que en realidad hay que echar mano desde las clases que se desarrollaron, Tamara. Yo no sé si también las clases que ustedes repasan les sirve también. Les ha servido. Así que eso es lo que yo te podría decir, Tamara. Ahora bien, yo no me comprometo en realidad subirte cuestionario. Sería irresponsable si yo te digo, mira, que el sábado van a aparecer unos cuestionarios. No te lo propongo. Pero sí lo que No se preocupe. ¿Cómo? Ya con esto ya nos ayuda bastante. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Va? Sí. Solo que yo diría lo siguiente, va, que con sobreavisos no hay heridos, dicen, no, o muerte o guerra anunciada no hay soldado muerto. ¿Se han fijado?
yo creo que no es así, va. Sobre aviso no hay engaño, No dejemos. hay engaño, pero también muerte, en guerra anunciada no hay soldados muertos, dicen, va. También. Entonces, pero no es un tanto así. No es un tanto así. Si ustedes lo van a ver configurado en preguntas. Ahora, ustedes saben de que no pueden hacerlo con las diapositivas ahí enfrente del examen. ¿Sí? Ojo. Y Sí, viene como siempre de contestar y subrayar. sí, viene de subrayar y también de contestar. Rebeca, Eleonora, Cáceres, adelante, Rodríguez. Hola, buenos días, Buenos licenciado. días. Quería preguntarle, entonces, solo para quedar claros, hay que enfocarnos más o menos en el problema de la alimentación, este último tema, también junto Dos últimos. a los dos últimos con el derecho de la alimentación y el impacto de COVID en la cultura y también el fenómeno de la alimentación. Los factores, esto último que acabamos de ver. Este último tema se llama factores determinantes de la alimentación. Factores socioculturales. Son tres, Rebeca. El impacto del COVID en la cultura. ¿Sí? El impacto del COVID en la cultura y el derecho humano a la alimentación. Y también los factores socioculturales que determinan la alimentación. ¿Verdad? Así las cosas. Como dicen, si yo fuera ustedes, bueno, sacara bien un cuestionario de esas tres clases. Son tres clases. Claro, una es bien larga, como es la del COVID, el impacto del COVID en la cultura, ¿verdad, Tamara? Sí, yo estaba haciendo eso porque vi que no había puesto los cuestionarios Sí. y empecé a hacer el cuestionario, pero dije, ay no, qué montón es, dije, le voy a preguntar, pero el martes no pude meterme y entonces le mandé la Mire, pregunta. el martes hubo una ausencia fuerte, ¿verdad, Rebeca? Usted tampoco estuvo. No, ese día no tuvimos algo en la universidad. Bueno, entonces, pero ahí está la clase. Porque hubo clase. Oh, hubo clase. Bien, entonces, por favor, tengamos cuidado, pues. Tengamos cuidado. Y el lunes, pues, en una forma serena, nos sometemos al examen. ¿Verdad? ¿Hay alguna otra inquietud, consulta? No sé. Creo que solamente eso, Lee. Vaya, pues, entonces, ha sido un gusto y nos vemos el lunes. Igualmente, Lee, con Muchas gusto. gracias, licenciado. Bueno, Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias, feliz día, un gusto. Bueno, sí, claro, un gusto.